Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, Gloria del Carmen González Astorga de Sexto B y yo, su servidor Nancy Cecilia de Sexto A, les vamos a hablar sobre la hemorragia de tubo digestivo bajo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como definición vamos a tener que se define como la pérdida de sangre por el tubo digestivo de origen distal al ángulo de Treitz y pues va a involucrar el intestino delgado, el colon y el recto. Es importante tomar en cuenta este ángulo ya que nos va a permitir saber lo que es la división del tracto superior y el tracto inferior para ver de qué tipo de hemorragia vamos a tener. Y hay que tomar en cuenta que la hemorragia gastrointestinal pues no es una enfermedad, sino es el síntoma de una enfermedad que más adelante vamos a ver. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto a la epidemiología, esta va a afectar generalmente a individuos de edad avanzada y a menudo con comorbilidades graves, y también pues vamos a tener que esta presenta una incidencia de 20 a 30 sobre 100 adultos al año, y su mortalidad es relativamente baja, aproximadamente del 2 al 4%. ¿Le puedes dar la siguiente? Bueno, en cuanto a la frecuencia de la hemorragia de tubo digestivo bajo, pues en base al género fue de 43.2% en hombres y 5.8% en mujeres. Con base a esto, a esta frecuencia reportada, también se llegó a observar de que se encuentra en mayor frecuencia a nivel del ciego, con un 64%, y en menor frecuencia en el colon transverso, con lo que es el porcentaje de 2%. La hemorragia de tubo digestivo bajo es de 3 a 5 veces menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, y pues la de tubo bajo va a tener un curso clínico pues menos grave, y de todas las hemorragias gastrointestinales va a representar lo que es el 24%. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos de que se puede presentar como la rectorragia, que esta es la sangre roja brillante que sale del recto o del ano, que se encuentra en las heces. También la hematoquesia, que esta es sangre con las heces de un color rojo oscuro. Y también pues se puede presentar la melena, pero esta va a ser 4 veces menos frecuente que lo que es la hemorragia de tubo digestivo alta. Y pues en otros casos, en casos también más severos, se puede ver que existe pues taquicardia, sudor frío, mareo, pérdida de conciencia, también pues aumento de los ruidos intestinales, además puede haber shock, pero pues también en esta parte se presenta lo que es anemia, pero la anemia va a estar asociada a lo que es la pérdida de esa manera crónica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al pronóstico, eh, esta va a tener un buen pronóstico dado que va, se va a detener la hemorragia de manera espontánea en el 80% de los casos. Los factores de un mal pronóstico que han sido registrados, pues se presentan en aquellos pacientes que son adultos mayores, que tienen una estancia hospitalaria de un tiempo prolongado, que tienen presencia de comorbilidades, además de que pues la mortalidad en pacientes va a ser baja, y en este contexto, si se llegan a morir, pues la muerte no se le va a atribuir de manera directa a una hemorragia que estuvo descontrolada, sino a que probablemente es consecuencia de una enfermedad preexistente o al desarrollo de una complicación intrahospitalaria. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora hablando sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico, aquí la información obtenida durante la anamnesis va a ser importante, ya que nos va a aportar claves sobre el origen de la hemorragia, ya que en adultos mayores pues está causada con mayor frecuencia por lo que son divertículos, y en jóvenes de manera infecciosa o inflamatoria. Y pues en ciertos grupos de población va a despertar lo que es la sospecha de otros diagnósticos. Por ejemplo, la causa frecuente de síntomas de la hemorragia de tubo digestivo bajo en pacientes con VIH es por la infección de citomegalovirus. También es importante hacer una exploración física, además de tener en cuenta que los AINES se van a asociar pues a ocasionar divertículos, y tomar en cuenta los antecedentes de algún traumatismo, enfermedad no
rectal, cambios de hábitos intestinales, alguna cirugía, por ejemplo, la cirugía vascular o estreñimiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí la evaluación del paciente debe de comprender una valoración de suma importancia en lo que son las características de las heces, ya que le debemos de preguntar al paciente sobre la coloración de sus heces por la presencia de la rectorragia, ya que pues si se presenta hematoquesia, pues podemos saber que este tiene un origen del colon distal y pues puede ser una hemorragia rápida proximal o de estómago intestino delgado. También pues si se presentan heces de color oscuro, pues va a indicar un sangrado lento en el colon derecho o proximal. Y cuando existe una hemorragia baja masiva, es importante también descartar de que exista una hemorragia de tubo digestivo alto por medio de un análisis por sonda nasogástrica. Y pues el enfoque, el, ay, si se escucha ladrando mi perro, discúlpenme, es que están pasando vendiendo cosas. Bueno, el enfoque del diagnóstico es controvertido y no está protocolizado, y pues algunos expertos lo que recomiendan es hacer una anoscopía, ya que esta va a ser sencilla, barata y pues va a permitir detectar anomalías anorrectales, por ejemplo, fístulas anales, desgarros, hemorroides, laceraciones, etcétera. Pero también se puede utilizar lo que es la sigmoidoscopía flexible. Lo malo de esta última es de que no da tanta información, pero se llega a utilizar en casos urgentes para evaluar de manera inmediata, lo que es la rectorragia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, y ya como última parte de la parte terapéutica, vamos a tener los siguientes estudios, que son la colonoscopía, la gamografía con hematis marcados y la angiografía. En la colonoscopía, en la hemorragia de tubo digestivo bajo se va a utilizar para la evaluación en caso de que no sea urgente, y esta se va a considerar el estándar de oro en una valoración diagnóstica inicial. La desventaja que tiene esta es que los doctores suelen tener cierta resistencia al realizarla porque puede haber una mala visibilidad o puede ocasionar alguna complicación. La ventaja de esta es que ofrece la posibilidad de un diagnóstico y una clasificación precoz del paciente, ya que pues hay que tomar en cuenta que en cuanto menor sea la espera entre la llegada del paciente y el estudio, pues el paciente va a tener una estante hospitalaria, perdón, pues más corta. Y antes de realizarse esta, puede administrarse por vía oral o por una sonda nasogástrica una solución con polietilenglicol. En cuanto a la gamografía con hematis marcados, esta puede detectar una hemorragia en tan solo una velocidad de 0.1 a 0.5 mililitros por minuto. La sensibilidad de la prueba, o sea, puede llegar a disminuir por la movilidad intestinal que se va a encontrar, por la sangre que va a estar pues estimulando esta motilidad. Las ventajas es que esta es barata, no se asocia a ningún riesgo de reacciones frente al contraste, es segura y es sensible para una hemorragia escasa. La desventaja es que como es sensible para la hemorragia escasa, puede llegar a tener una carencia de potencial terapéutico y pues pone en duda sobre su precisión. Y pues tenemos lo que es la angiografía, que es a menudo, antes de usarse, se realiza lo que es una gamografía con hematis marcados, antes de la angiografía, nomás para confirmar la velocidad de sangrado apropiada, porque pues la angiografía va a estar limitada por su capacidad de detectar una hemorragia activa con una velocidad mínima de 0.5 a 1 mililitro por minuto. Y la ventaja de esta es que nos va a permitir una localización precisa de las lesiones con sangrado rápido, y de esta manera pues conseguir una hemostasia inmediata con distintas maniobras terapéuticas. Y sería todo de mi parte. Escucho, ¿verdad? Bueno, yo voy a continuar con las causas y con el tratamiento. Primero, dentro de las causas, pues tenemos, bueno, podemos clasificarlas en frecuentes, menos frecuentes y las causas infrecuentes. En las frecuentes tenemos a los divertículos
del colon, que estos pueden causar una hemorragia debido a una penetración, pues, de una arteria en lo que es la cúpula del divertículo, con una rotura, pues, de esta misma arteria. También tenemos las angiectasias o angiodisplasias, que estas vamos a poder observar las más frecuentes en lo que es el colon proximal o el colon derecho. Dentro de las causas menos frecuentes tenemos las neoplasias del colon, y aquí se incluyen una hemorragia tras una polipectomía, que pues es la remoción de un pólipo, y esta hemorragia puede estar causada por una coagulación inadecuada, pues de lo que es el vaso sanguíneo en el tallo del pólipo en el momento en el que se está extirpando. También se incluye dentro de causa menos frecuente la enfermedad intestinal inflamatoria, las colitis, que estas incluyen la isquémica, una colitis por radiación y una colitis no especificada, que se refiere a la colitis infecciosa, la cual puede estar causada por agentes como la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, el Clostridium difficile y, como ya lo había mencionado mi compañera, el citomegalovirus. Las hemorroides también es una de las causas, pero menos frecuentes. Aunque sean frecuentes las hemorroides en las personas, pues pues no es tan frecuente que causen hemorragias. Tenemos también el origen en un intestino delgado y el origen digestivo alto, y ya en las causas infrecuentes tenemos la lesión de Diaula-Foy, una ulceración colónica y las varices rectales. También podemos tomar en cuenta la etiología dependiendo de la edad del paciente. Como ya había mencionado mi compañera, en los pacientes jóvenes o en los adolescentes se observa más el divertículo de Meckel, las enfermedades inflamatorias y los pólipos juveniles. En adultos menores de 60 años, las diverticulosis, el cáncer colorectal, los pólipos, la enfermedad inflamatoria, hemorroides y la colitis infecciosa. Y ya en adultos mayores a 60 años, de igual forma las diverticulosis, las angiodisplasias, el cáncer colorectal, las colitis isquémicas y el uso prolongado de AINES. Y bueno, ahora sí, el tratamiento. Pues la mayoría de los episodios de hemorragia digestiva baja, en caso de que sea aguda, puede ceder espontáneamente independientemente de su origen. Pero cuando tenemos un paciente que ya tiene una hemorragia crónica o una hemorragia recurrente y más que nada una hemorragia masiva, esos van a ser los pacientes que van a requerir una intervención para detener el sangrado. Y también este tratamiento puede estar indicado en personas con un riesgo de complicación grave por algún resangrado. Y pues los métodos de tratamiento van a ser más limitados en las hemorragias de tipo bajo que en las de tipo alto. Y tenemos estas tres principales. El primero es la colonoscopia, que como ya habían dicho también es el gold standard para pues, el diagnóstico, y también se puede utilizar como método de tratamiento. En caso de que la colonoscopia falle, el siguiente método es la angiografía, y si mediante estos dos métodos no es posible conseguir la hemostasia, se procede a hacer una cirugía, que sería ya el método definitivo. Y como les mencionaba, aquí es más limitado pues los procedimientos que se pueden hacer, y de igual forma no va a existir un tratamiento farmacológico específico en comparación con la hemorragia de tipo alto. Y bueno, el manejo del paciente con estas hemorragias van a tener tres componentes o tres objetivos. El primero es la reanimación, después viene la localización del sitio de sangrado, así como también de la determinación si esta hemorragia es activa, y por último, la intervención ya terapéutica, que nos va a ayudar a detener el sangrado en el sitio que hayamos identificado. Respecto a la reanimación, esta se va a realizar dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Así que independientemente de pues, el origen del sangrado, el manejo inicial tiene que ir orientado a mantener esta estabilidad, ya que sin una estabilización pues, se puede entorpecer lo que es, por ejemplo, la colonoscopía, y pues, nos va a limitar el hacerla, y en estos casos podríamos optar por una angiografía. Entonces, pues lo primero es la estabilidad hemodinámica, y esto nos puede ayudar a evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular.
y por lo tanto va a ser importante evaluar pues la gravedad de la hipovolemia, que va a depender tanto de la cantidad de sangre que se pierda como de la rapidez con la que se perdió. Por ejemplo, un mismo volumen pues, de hemorragia distribuido puede ser bien tolerado, pero si hay una pérdida brusca, pues se puede provocar lo que es un cuadro de shock hipovolémico. Y por eso también lo que les mencionaba a mi compañera de revisar pues los signos vitales, el estado de conciencia, presencia de palidez, diuresis, monitoreo de la saturación, etcétera, para pues tomar en cuenta lo que sería el shock hipovolémico. Y pues en sí, para una estabilidad hemodinámica se realizan accesos venosos periféricos, por lo general 2, y se administra solución salina normal u otros cristaloides. También se puede hacer una reposición mediante transfusión de hemoderivados según el porcentaje de pérdida de volumen que tenga el paciente. Y también aquí como medida pues para detener un poquito o mantener la estabilidad, se debe de evitar poner al paciente en decúbito supino, pues obviamente para prevenir un riesgo de broncoaspiración. Y bueno, como les mencionaba, el primero que se opta por hacer es la colonoscopía, y esta se tiene que hacer después de la presentación inicial pues de la hemorragia o de los síntomas de la hemorragia, que puede ser un periodo de 2 horas hasta 48 horas, pero en general se recomienda realizar la colonoscopía a las 24 horas del ingreso hospitalario del paciente. ¿Sí me escucho bien o me estoy trabando mucho? Sí, sí te escuchas bien. Ok. Bueno, el uso de la colonoscopía nos puede determinar el origen y el tipo de sangrado. También nos puede ayudar a identificar a los pacientes que tengan una hemorragia en curso o los pacientes que estén en un alto riesgo de resangrado, así como también nos va a permitir llevar a cabo una hemostasia endoscópica en caso de ser necesario, que aquí se utilizan diversos métodos, como puede ser la embolización, una terapia de inyección de epinefrina, termocoagulaciones por sonda de calor, y otros dispositivos mecánicos como lo son la ligadura de bandas elásticas o la colocación de clips metálicos, que pues en general van a ser métodos mínimamente invasivos y nos pueden ayudar a lograr la hemostasia en el paciente. Para realizar una colonoscopía está la recomendación de realizar una limpieza completa del colon, ya que este procedimiento facilita lo que es la visualización pues endoscópica. También puede ayudarnos a lo que es pues el diagnóstico, y presumiblemente también nos puede ayudar a mejorar la seguridad del procedimiento al disminuir pues el riesgo de una perforación. Y como les mencionaba, pues tenemos distintos métodos. Lo que es la inyección de epinefrina se va a emplear más que nada en casos de divertículos, donde aquí se va a hacer la inyección alrededor y sobre el punto sangrante del divertículo, que por lo general va a ser el cuello. Y pueden utilizarse también otros métodos, como es la colocación de clips, métodos térmicos y la colocación de bandas elásticas. Sin embargo, a comparación pues, de la inyección de epinefrina, estos métodos se pueden relacionar más con un riesgo de perforación. En el caso de las técnicas de coagulación, se utilizan más que nada en casos de lesiones vasculares, y las bandas elásticas o la colocación de los clips pueden hacerse en hemorragias diferidas, estas después de una polipectomía, en la cual se recomienda utilizar técnicas combinadas, ya sea la inyección y la coagulación, o también las bandas o la colocación de los clips. En las hemorragias tras biopsias prostáticas transrectales se recomienda la colocación de clips, y en las hemorragias por hemorroides se pueden utilizar las bandas elásticas. Y pues aquí en esta imagen se ve más o menos, por ejemplo, esta que es la B, es en un estado después de la inyección de epinefrina con una vasoconstricción local, y este caso sería pues una electrocoagulación. Y pues como podemos ver, estas ayudan a detener las hemorragias. Y bueno, el tratamiento angiográfico, va a estar indicado para pacientes que tengan un sangrado activo o una hemorragia masiva que impida realizar la colonoscopía, es decir, pues pacientes que sean, y también pacientes que sean, pues,
hemodinámicamente inestables o para pacientes en quienes las endoscopías fueron negativas o para los que son pocos adecuados para una cirugía. Aquí tenemos dos métodos. El primero es la infusión intraarterial de vasopresina y el otro es la embolización mesentérica superselectiva o también se llama microembolización supraselectiva, que es el método por el que más se opta, ya que este puede controlar la hemorragia casi en su totalidad y tiene una recurrencia promedio del sangrado de 24%. Y pues esta embolización se utiliza distintas sustancias embolizantes como bolitas de espuma de gelatina, microespirales y partículas de alcohol polivinílico. Aunque este tratamiento pues es bueno, hay que tener cierto cuidado y ciertas reservas, ya que el riesgo de complicaciones isquémicas es mayor en estos casos donde la hemorragia tiene un origen pues colónico, si se hace la comparación de una hemorragia digestiva alta, y esto es debido a que se dice que la circulación colateral del colon pues es comparativamente escasa. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Este va a estar indicado para pacientes con hemorragias persistentes, pacientes donde el foco sangrante ya sea conocido, como por ejemplo un cáncer o un divertículo de Meckel o también divertículos colónicos con resangrado, y para pacientes que tengan lesiones con sangrado activo que ya hayan sido localizados mediante una colonoscopía o una angiografía. Y respecto a estos dos métodos, se hace cuando no se ha conseguido una hemostasia con estos, pues se opta por la cirugía. Una contraindicación del tratamiento quirúrgico sería una hemorragia digestiva baja en los que no está claro el origen del sangrado. Esto es debido a que si se realiza una resección a ciegas, se va a estar asociado a una elevada incidencia de residuo de la hemorragia, así como también pues una elevada mortalidad. Y pues ya, por último, había varios algoritmos, pero todos variaban entre sí. Entonces opté por poner este. Y pues tenemos que el manejo de la hemorragia digestiva baja tiene que incluir como manejo inicial la evaluación hemodinámica del paciente, si es que está comprometido o no. En caso de que sea inestable o tenga pues el compromiso hemodinámico, se procede a hacer la resucitación hipovolémica o la reanimación. Después se puede hacer una endoscopía alta que nos puede ayudar al diagnóstico y en caso de que se identifique pues el origen del sangrado, se le da su tratamiento específico. Y en caso de que el paciente sea hemodinámicamente inestable, se procede a hacer una angiografía. Por el contrario, si ya estabilizamos al paciente, como mencionaba, pues el procedimiento inicial o de elección es la colonoscopía, que como ya nos mencionó mi compañera, se puede utilizar también en el diagnóstico, y en caso de que no nos pueda dar un diagnóstico, si el paciente es hemodinámicamente inestable, esta colonoscopía se puede repetir, se puede hacer una endoscopía alta, una cápsula o enteroscopía, y por el contrario, si el paciente es inestable hemodinámicamente, pues se procede a hacer la angiografía, como ya había mencionado. Y esto sería todo de nuestra parte, doctor. Bueno, continuamos con el síndrome de intestino irritable. Bueno, primero vamos a tener que, como definición, pues va a ser una afección crónica de dolor o molestia abdominal
el cual va a estar asociado en el hábito intestinal. Esto va a ser durante un periodo de 3 días por un mes en los últimos 3 meses. Y pues esto va a ser sin una causa orgánica que lo justifique. En cuanto a sus datos epidemiológicos, tenemos que se presenta en todas las edades, pero tiene un predominio en las edades de entre 30 y 50 años, afectando tanto a hombres como a mujeres, pero teniendo una ligera inclinación hacia el sexo femenino, además de que se presenta con mayor frecuencia en un nivel socioeconómico bajo. En cuanto a su etiología, pues realmente no se sabe la causa de esta enfermedad. Sin embargo, se cree que tiene un origen multifactorial en la cual pueden coexistir varios factores, los cuales vemos allá en pantalla. Por ejemplo, hablando de la cuestión sensoriomotora, esta puede manifestarse como los trastornos de sensibilidad visceral o esfinteriana también. El paciente también nos puede referir una sensación de hinchazón, distensión abdominal, disfunción autonómica o disfunción del eje cerebrointestinal. También puede haber algunos factores psicosociales e incluso se ha demostrado que muchos de los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable suelen tener trastornos psiquiátricos y esto pues es nada más con mayor frecuencia en sí a la población en general. Y pues dentro de estos trastornos psiquiátricos tenemos a lo que es la ansiedad, el pánico, el neuroticismo, la distimia y la depresión. Puede haber otros, pero pues estos son los principales. Sin embargo, pues también, aunque existe una coexistencia de estos trastornos psiquiátricos o puede haber una alteración sensoriomotora, no todos los pacientes lo van a presentar, sino que esto solo se presenta en algunos casos. Asimismo, también pues, se piensa que puede haber factores genéticos que predispongan al paciente a padecer síndrome de intestino irritable o que incluso puede haber una alteración en la microbiota intestinal. Por último, pues podemos mencionar que el síndrome de intestino irritable puede presentarse con otros trastornos funcionales, tales como ERGE o dispepsia. Y pues continuamos con su clasificación. Vamos a tener 4 subtipos, dependiendo de la consistencia de las heces. Principalmente, pues tenemos, bueno, en primer lugar, más bien, tenemos el síndrome de intestino irritable, que va a tener un predominio de estreñimiento, en el cual vamos a tener deposiciones mayor o igual a un 25% que se van a presentar acuosas, no, se van a presentar duras y en menor porcentaje se van a presentar acuosas. En el caso del síndrome de intestino irritable de predominio con diarrea, aquí vamos a tener deposiciones mayores o igual a un 25% de carácter acuoso y menor a un 5% pues de heces duras. En el caso de un patrón mixto, pues aquí vamos a tener deposiciones en un porcentaje igual, ya sea mayor o igual a 25%, tanto de heces acuosas como para heces duras. Y en cuestión del patrón indefinido, pues aquí va a ser una normalidad insuficiente en la consistencia de las deposiciones y no nos va a permitir reunir los criterios necesarios como para establecerlos en alguno de los apartados ya mencionados con anterioridad. Pasando al cuadro clínico, el paciente puede referir muchos síntomas, pero pues para el diagnóstico vamos a recurrir a lo que son los criterios de Roma 3. Principalmente vamos a tener uno, el cual es dolor o disconfort recidivante al menos 3 días al mes durante los últimos 3 meses, y este se tiene que asociar a 2 puntos o más de los que vemos ahí en pantalla, que sería la mejoría con la defecación, que el comienzo se asocie a un cambio en la frecuencia de las deposiciones o que también hay un cambio en la forma de las deposiciones. Aquí es muy importante resaltar que el dolor y el cambio de las deposiciones van de la mano, debido a que si tenemos un dolor sin causa orgánica aparente, pero no hay un cambio en las deposiciones, no se puede diagnosticar un síndrome de intestino irritable. Y viceversa también, si hay un cambio en las deposiciones, pero no hay un dolor, también queda descartado el diagnóstico de síndrome de intestino irritable.
Aquí incluí otros criterios que son del American College of Gastroenterology. Sin embargo, estos tienen más utilidad para estudios y análisis, y además pues va a depender también del clínico, debido a que para su diagnóstico, como vamos a ver ahorita, pueden utilizarse estos, pueden utilizarse los criterios de Roma 3, o puede excluirse el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, yéndose primero a hacer pruebas de laboratorio para descartar algún otro tipo de patología que sea de carácter orgánico. Pero pues también, si tomamos en cuenta los criterios de Roma 3, puede haber algunos otros síntomas que no pertenecen a estos criterios, pero que nos ayudan al diagnóstico, dentro de los cuales pues tenemos que haya una frecuencia de deposiciones menor o igual a 3 veces por semana o mayor a 3 veces por día, que haya un esfuerzo defecatorio excesivo, que haya urgencia defecatoria, una sensación de evacuación incompleta, emisión de moco en las deposiciones o una sensación de hinchazón abdominal. Y también puede haber síntomas gastrointestinales y también extraintestinales. Dentro de los gastrointestinales, pues ya mencionamos algunos, y pues ya les había comentado que puede haber concomitancia de ERGE o dispepsia junto con esta patología. Además, el paciente también puede presentar disfagia, saciedad temprana, puede presentar náuseas, e incluso también puede presentar dolores precordiales de origen no cardíaco. Y hablando de los síntomas extraintestinales, pues el paciente puede presentar algunos trastornos psiquiátricos, los cuales ya les mencioné los principales, y podemos agregar también pues otros síntomas, tales como la disfunción sexual, incremento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, síntomas de asma y de cefalea primaria. Entonces, pasando al diagnóstico, como les mencionaba, esto lo vamos a hacer de forma meramente clínica, pero pues también esto puede quedar a criterios del especialista, debido a que algunos toman en cuenta los criterios de Roma 3, otros los del Colegio Americano de Gastroenterología, y hay otros que van a solicitar estas pruebas que vemos aquí, que sería un hemograma o bioquímica elemental, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, sedimentación urinaria, una prueba serológica para enfermedad celíaca, debido a que si tomamos en cuenta los criterios de Roma 3, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable, pues comparten los mismos síntomas. Algunos clínicos también optan por una colonoscopía, aun cuando no hay síntomas de alarma, los cuales enseguida se los voy a mostrar. Y pues en los casos que se realiza sin que haya síntomas de alarma, pueden encontrarse divertículos, pólipos, angiodisplasias e incluso hemorroides, los cuales en sí no tienen relación directa con relación alguna con el síndrome de intestino irritable, pero tienen cierta relevancia a largo plazo. También se pueden solicitar el test respiratorio de malabsorción de carbohidratos, y se puede realizar pruebas en heces. Sin embargo, pues no debemos dejar a un lado lo que es la historia clínica, debido a que con ella podemos descartar algunas enfermedades del diagnóstico diferencial. Continuando con los datos de alarma, pues tenemos lo que es el sangrado rectal, dolor abdominal nocturno, pérdida de peso, anemia, elevación de los marcadores de inflamación, fiebre sin causa, aparición de los síntomas después de los 50 años, y todos estos nos van a indicar pues que se debe de realizar una colonoscopía. Asimismo, además de estos, debemos de considerar que hay antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal y de enfermedad celíaca. En esos casos también se va a ordenar una colonoscopía. Y como les mencionaba, pues aquí tenemos el diagnóstico diferencial, dentro de los cuales pues tenemos lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, infecciones intestinales, ya sea causada por parásitos, bacterias o tuberculosis, alteraciones hormonales sistémicas, puede haber incluso intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca, enfermedad tiroidea, sobrecrecimiento,
bacteriano. Puede haber también neuropatía o miopatía entérica o también efectos secundarios de medicamentos. Entonces, con la historia clínica, pues si preguntamos si el paciente está consumiendo algún tipo de medicamento, pues aquí podemos descartar que sea un efecto secundario de medicamentos. O también podemos preguntar si ha hecho viajes últimamente y ahí podemos sospechar de alguna infección intestinal causada por parásitos o bacterias. Y pues podemos recurrir también a los antecedentes heredofamiliares, de los cuales nos daría indicios también de otra patología. Hablando del tratamiento, pues tenemos dos apartados, lo que es el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. En el caso del no farmacológico, aquí le vamos a pedir al paciente que haga ciertos cambios en su dieta, debido a que muchas de las veces el síndrome de intestino irritable puede estar asociado a una intolerancia alimentaria a lo que son algunos alimentos, por ejemplo, a los que tienen exceso de fructosa o aquellos que contienen lactosa. Sin embargo, sea este el caso o no, el paciente va a presentar una mejoría con la limitación de estos alimentos. Y esto es debido a que estos alimentos pues, son hidratos de carbono de cadena corta. Y esto es lo que van a causar es que pues, son pobremente absorbidos en el intestino delgado y contienen algunas moléculas las cuales van a traer líquidos a la luz intestinal y además de que estos pues, son fermentados de una forma muy rápida por las bacterias y son convertidos a una gran cantidad de gases, los cuales van a causar distensión abdominal. Y una alimentación rica en esto, pues nos va a causar lo que son todos estos síntomas en exceso. Y una restricción alimentaria de estos alimentos nos va a traer una reducción. Aquí tenemos una lista de algunos alimentos que podemos comentarle al paciente que puede consumir sin problema alguno y asimismo le podemos dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, que evite las bebidas que contengan cafeína, alcohol o bebidas gaseosas. Asimismo, también reducir el consumo de alimentos procesados, que haga comidas regulares, que evite ayunos prolongados, que evite también los alimentos que contienen sorbitol. Este se va a encontrar principalmente en lo que es la goma de mascar y en alimentos bajos en calorías. Y esto es debido a que el sorbitol lo que causa es que puede incrementar la diarrea por el aumento de la osmolaridad intestinal. Y pues también podemos referir al paciente a lo que son terapias conductuales, debido a que se ha demostrado a que estas atenúan los efectos de una respuesta exagerada al estrés, pueden también modificar las respuestas psicológicas maladaptativas y también pueden modificar lo que son los comportamientos negativos ante los síntomas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a lo que es el tratamiento farmacológico, el cual pues va a estar a cargo de lo que son antiespasmódicos, antidepresivos, antibióticos y agentes serotoninérgicos. Iniciando con los antiespasmódicos, pues estos pueden ser utilizados como el tratamiento inicial para el control de los síntomas de síndrome de intestino irritable. Además, pues estos pueden ser acompañados de loperamida, el cual encontramos con el nombre comercial de Lomotil, o pueden ser acompañados también del plántago Psyllium, el cual encontramos como metamucil. Y el uso de estos dos agentes pues va a depender de los síntomas que presenta el paciente. En caso de que sea un síndrome de intestino irritable de carácter diarreico, pues vamos a optar por la loperamida. Y en caso del plántago Psyllium, vamos a optar, bueno, sería más bien para un síndrome de intestino irritable de constipación. Entonces, el uso de estos medicamentos, pues, de los antiespasmódicos, va a estar recomendado en periodos cortos de tiempo. Y dentro de este grupo de medicamentos tenemos dos. Tenemos a lo que es el bromuro de tinaberio, el cual encontramos con el nombre de Dicetel. Este lo vamos a indicar de 100 miligramos de 8 a 12 horas, cada 8 o 12 horas. Y también tenemos el bromuro de butiliocina, el cual encontramos con el nombre de buscapina.
y este lo vamos a indicar cada 8 horas en dosis de 10 miligramos. Asimismo, también este tratamiento puede, se le puede agregar lo que es la dimeticona, el cual encontramos como Spaven, a unas dosis de 40 a 80 miligramos 3 veces al día, y va a ser con el fin de disminuir el gas y mejorar la distensión abdominal. Como segunda línea, tenemos a los antidepresivos, los cuales pues van a ser utilizados en caso de que el tratamiento con antiespasmódicos en conjunto con el plántago pues no haya controlado los síntomas. En este caso también es bueno realizar lo que es el test de ansiedad de Hamilton, el cual es debido a que si recordamos, pues muchos de los pacientes padecen de trastornos psiquiátricos y nos puede ayudar a evaluar el estado psicológico del paciente. Entonces, pues entrando de lleno con el tratamiento con antidepresivos, tenemos que puede ser mediante 2 grupos, lo que son los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. No encontré en sí cuáles son el que más se utiliza, pero en sí todos estos son utilizados en el síndrome de intestino irritable. Estas son las dosis que se manejan para esta patología, debido a que las dosis tienen que ser menores a las utilizadas en los trastornos psiquiátricos, y esta se va a ir aumentando paulatinamente en periodos de 3 a 4 semanas según la respuesta del paciente. Por último, tenemos a los antibióticos pues su uso ha demostrado también la mejoría de los síntomas. En este caso se utilizan en pacientes que persisten con síntomas, aun cuando fueron tratados con antiespasmódicos o con antidepresivos. Aquí se recomienda el uso de antibióticos no absorbibles, y esto es debido a que los efectos secundarios van a ser menores que los antibióticos sistémicos. Principalmente, pues va a destacar el uso de lo que es la rifaximina, que encontramos con el nombre de Flonor, y de la neomicina, que encontramos como Treda. Su administración pues va a ser en periodos de 10 a 14 días, a dosis de 550 miligramos 3 veces al día. Y también tenemos otros fármacos que se han utilizado para el tratamiento de esta patología. Sin embargo, pues de estos nada más hay estudios, en sí no se incluyen en las guías de práctica clínica, pero pues también tienen cierta relevancia. Tenemos la prucaloprida, la cual pues esta va a ser un agonista de los receptores 5-HT4. Va a ser más selectivo que la cisaprida y tegazored. Estos eran fármacos que se utilizaban en un inicio para el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable. Sin embargo, hasta la fecha, creo que ya estaban descontinuados. Y pues bueno, este medicamento se utiliza a dosis de 2 a 4 miligramos al día, pero pues puede presentar algunas reacciones adversas, tales como cefalea, dolor abdominal, náuseas o diarrea. Sin embargo, pues estos efectos solo se presentan en el inicio de la terapia, y estos suelen desaparecer al cabo de unos pocos días, sin necesidad de que se tenga que interrumpir el tratamiento. También tenemos el linaclotide, el cual pues lo que va a causar es que va a reducir la hiperalgesia visceral, va a acelerar el tiempo del movimiento intestinal, va a disminuir la consistencia de las heces, y ha conseguido también disminuir el esfuerzo defecatorio. Se va a utilizar a dosis de 133 miligramos o 266, y el periodo por el cual encontré que se utilizaba era por 12 semanas. Y por último, tenemos el pronóstico y el seguimiento, para el cual pues vamos a recurrir a lo que es el cuestionario de gravedad del síndrome de intestino irritable. Y con esta herramienta, que es la que vemos aquí en pantalla, pues vamos a poder clasificar a los pacientes en función de su gravedad, y también vamos a valorar lo que es su respuesta al tratamiento
y vamos a determinar si debe de continuar, debe de hacerse modificación o si se debe de referir a un segundo nivel. El pronóstico en sí de estos pacientes pues es algo incierto debido a que hay pacientes que son diagnosticados después de un periodo de 6 meses o 6 años de seguimiento con una patología gastrointestinal orgánica. También hay casos en los que persisten los síntomas. También hay pacientes en los cuales hay mejoría de los síntomas y pues también hay otro grupo de pacientes en el cual hay empeoramiento de los síntomas o incluso recaído. Y pues esto sería todo. Te pasaste un poquito de tiempo, ¿no, Doc? Oigan, muchachos, miren, el síndrome de intestino irritable, es como la dispepsia, ¿verdad? La idea son trastornos funcionales en los que la idea es buscar organicidad, o sea, tratar de descartar alguna patología que tenga realmente alguna otra implicación más seria. Son pacientes son pacientes de muy difícil manejo porque para que mejoren de una forma considerable requieren mucha disciplina con la dieta y las medidas generales. Y la dieta, pues como pudieron ver, tiende a ser pues algo compleja, sobre todo que el paciente se vaya autoconociendo qué puede comer y qué no. Cada paciente es diferente, algunos tienen malestares con algunos alimentos que otros no. O sea, no hay como recomendaciones generales, sino más bien que cada paciente, bueno, sí hay algunas, pero no son como una ley, ¿verdad? Que cada paciente tiene que irse conociendo. Medicamentos para síndrome de intestino irritable hay muchísimos, hay muchos. ¿Qué quiere decir que haya muchos tratamientos? Pues que no hay un único tratamiento, que no está estandarizado algo, que la respuesta es diferente para cada paciente y por lo general son pacientes que primero llevan un tratamiento, luego llevan otro y luego ya no les funciona, luego llevan otro, luego van con un médico, luego van con otro, luego con otro. Son difíciles. Para que estos pacientes puedan ustedes más o menos captarlos, deben de explicarles muy bien su enfermedad, decirles que van a tener días buenos, días malos y días muy malos. Por lo general así es. Y luego tiene mucha relación con el estado emocional. Entonces, tratar siempre de identificar trastornos asociados como depresión y ansiedad y tranquilizar al paciente. Cuando los encuentren, el uso de antidepresivos y ansiolíticos también es demasiado útil. De hecho, a veces manejando la ansiedad, los pacientes mejoran mucho. Y de hecho, los mismos pacientes cuando tú les preguntas, oiga, cuando más estresado se siente, cuando más ansioso anda, es cuando más mal se ve o se siente y solitos te dicen que sí, sí, fíjese que sí, es cuando más, no, hombre, me pongo bien mal. Eso en relación a lo del síndrome de intestino irritable. Bien, muchachos, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Los temas que vimos fueron dos, ¿verdad? Hemorragia del tubo digestivo y síndrome de intestino irritable. Si se fijan para el sangrado del tubo digestivo bajo, muchachos, lo mismo, bueno, a diferencia, como bien lo mencionaron, a diferencia del sangrado del tubo digestivo alto, no hay un medicamento o un tratamiento como especial que podamos utilizar. Se fijaban que para el sangrado del tubo digestivo alto, los inhibidores de la bomba de protones eran como que el tratamiento principal. Acá no, acá se trata de encontrar la causa y tratar la causa. A veces se vuelven verdaderos problemas, muchachos, porque hay lo que se llama, que no me fijé si lo mencionaron, sangrado de origen oscuro y sangrado de origen oculto. Acuérdense que, si se fijan, hablamos de sangrado del tubo digestivo alto y luego hablaron de causas de sangrado del tubo digestivo bajo, y dentro de las causas de sangrado del tubo digestivo bajo, las causas de sangrado del intestino medio no son tan frecuentes. Cuando hablamos de sangrados de yeyuno e ilion, no es tan frecuente que se presente a este nivel, pero cuando se presenta es un problema. Mencionaban por ahí la colonoscopía como un método diagnóstico, muchachos, pero ¿qué pasa si es el intestino medio el que está sangrando? Normalmente cuando un paciente tiene sangrado,
tratas de clasificarlo clínicamente, bajo o alto. Si presenta más hematoquesia, perdón, si presenta más melena o presenta más hematemesis, pues lo clasificas como alto y primero haces endoscopía. Si predomina la hematoquesia o la rectorragia, entonces haces colonoscopía. Pero ¿qué pasa si ambos son negativos? Es decir, no encuentras el sitio del sangrado, se llama sangrado de origen oscuro. Y el sangrado de origen oscuro, es decir, no hay evidencia de dónde está el sangrado. Cuando un paciente no presenta sangrado, pero presenta sangre oculta, sangre positiva en heces oculta, se le llama sangrado de origen oculto, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene un sangrado de origen oscuro, es decir, que no se logra después de colonoscopía y endoscopía alta determinar el sitio del sangrado, se vuelve un verdadero problema. Cuando la sospecha, bueno, el siguiente paso sería realizar una gammagrafía o bien una angiografía, y cuando se logra determinar o no se encuentra el sangrado, después de estos estudios se determina que es el intestino medio el que está sangrando, o bien no se encuentra el sitio de sangrado, vale la pena hacer una endoscopía del intestino medio, que se llama yeyonoscopía. Hay varios métodos para realizarse. La más utilizada es por medio de una cirugía. Hagan de cuenta, muchachos, que se mete un endoscopio de doble balón. ¿Habrá cómo dibujar aquí en la pantalla? Déjenme ver si puedo dibujar, ¿eh? Creo que cuando comparte pantalla puede seleccionar la opción de pizarra. Y ahí está. A ver si se puede, ¿eh? Ahí está, ¿verdad, muchachos? A ver si puedo. No sé dibujar. Hagan de cuenta que normalmente pues el endoscopio es como una manguera, ¿va? Así. Es una manguera. Y aquí lleva una luz en el extremo. Aquí va una luz. Y lleva una cámara. Entonces va por aquí, va viendo. Y es una fibra óptica. Es decir, lleva la luz hasta acá y está conectado a otra camarita o a un televisor. Y el endoscopista puede ver. A muchachos, el endoscopio de doble balón, se le pone un balón aquí que se infla y otro balón acá. Y esto es retráctil. Entonces, cuando exploras el intestino medio, lo que hacen es que abren el abdomen del paciente, introducen el endoscopio, inflan este balón, queda fijo el endoscopio y luego pueden avanzar un poquito con hasta acá y luego inflan el segundo balón, queda fijo y lo vuelven a recoger. O sea, este globo se viene hasta acá, se junta con este otro y luego desinflan este balón y avanza. No se ve, sí se ve la plumita, solo se ve el dibujo. Sí, se ve, doctor. Ok, entonces hagan de cuenta que es como si fueran inflando y desinflando de manera que el endoscopio se vaya como ganchando. Y literalmente el intestino delgado lo van arremangando sobre el endoscopio. ¿Sí me explico? Entonces, se pueden explorar de esta manera varios metros de intestino, hasta 2 o 3, 4 metros de intestino. Se hace, bueno, obviamente hay que hacer una incisión sobre el ilion. Déjenme ver si encuentro un dibujito. Mejor me voy a Word, creo que lo puedo explicar un poquito mejor. Ya estamos sobre tiempo, va súper rápido. Ah, miren, aquí está una imagen. Me la voy a chutar. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Entonces, miren, por ejemplo, en este dibujo se introduce desde cavidad oral y el endoscopio, hagan de cuenta que aquí se fija, esta parte se fija, la bolita verde. ¿Ven mi cursor? Sí, doc. Sí, Okay. doc. Sí. Y ahí queda atascado. De manera que pueden retraer esta otra parte. O sea, el chiste es de que se retraiga. Esta parte es retráctil.
se retrae, se juntan los dos balones y llegando aquí se infla el azul y la parte retráctil puede hacer avanzar el verde, ¿sí? Y así van avanzando y avanzando más allá. Son endoscopios muy largos. Esto puede explorar hasta cierta parte del tubo del intestino proximal, pero si es ileón, lo que se hace es abrir el abdomen y en lugar de meterlo por cavidad oral, se le hace una incisión al ileón, al ileón distal, o sea, de abajo hacia arriba, y se va explorando cada 2 o 3 metros, se va haciendo otra incisión para seguir revisando más partes. Hay otro método, muchachos, un poquito más, menos invasivo, que se llama cápsula endoscópica. No sé si han escuchado hablar de ella. La cápsula endoscópica literalmente es una cápsula como de un medicamento, pero tiene una cámara, se toma y la cápsula va tomando fotos a lo largo de todo el tubo digestivo. No son desechables, por lo que el paciente tiene que estar a la espera de la salida de la cápsula y volverla. ¿De qué te ríes, Ramiro? Pues sí, o a menos que quieras pagar la cápsula, ¿va? Puede decir alguien, no, tengo mucha lana, yo le pago su cápsula, no voy a andar buscando. Se pueden utilizar alguna vez se utilizan algunos medios de contraste, por ejemplo, se puede utilizar, se dan trocitos de material con radiocontraste para ver el tránsito de las heces y ir viendo dónde va el tránsito también de la cápsula. La cápsula se puede observar por radiografías, entonces ya cuando va a salir, pues ya se va apreciando cuándo va a salir. El problema de la cápsula, muchachos, es que va tomando fotos y va dando vueltas. Imagínense ustedes dentro del intestino ahí siendo revolcados y tomando fotos. Puede ser que en algún momento de la foto la lesión no esté visible a la cápsula. Entonces, ¿se fijan cómo es un verdadero problema estudiar el intestino delgado? La otra es estudios para lesiones más grandes con tomografía de doble contraste. Se utiliza contraste endovenoso y contraste oral también para pintar bien el intestino. Y a veces, muchachos, créanme que a veces aún así se dificulta. Hace poquito tuve la oportunidad de ver a un paciente que estaba tratando un amigo mío. Fíjense, venía a Estados Unidos y no le habían hallado y se vino para acá. Y acá le hicieron el doctor Andrade, no sé si lo conocen, gastro, yo creo que les va a dar clase el próximo semestre, le hizo una colonoscopia con doble balón por medio de abordaje abdominal y se logró encontrar un pólipo a nivel de yeyuno que estaba sangrando. Y la señora tenía sangrados así bien intensos. Bueno, total, el tratamiento del sangrado digestivo bajo va más orientado a la causa, ¿sí? Y muy importante que sepan esas definiciones. Sangrado de tubo digestivo bajo, sangrado de tubo digestivo de origen oscuro y de origen oculto, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces, si no me equivoco, sigue divertículos, cáncer de colon y recto y enfermedad de Kusi-Crohn, ¿verdad? Esperemos abordarlos para la próxima clase los 3, el viernes. Por favor, Sote, traten de respetar los tiempos, muchachos. Fíjense que, por ejemplo, ¿quién estás esperando, Hugo? Ibas muy bien, Hugo, pensé que ibas a acabar para el minuto 45, ya estabas hablando de tratamiento. Entonces, para el minuto 40, dije, para el 45 acaba y del 45 al 15 vemos divertículos, pero no, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchachos, échenle muchas ganas si no hay dudas, ¿no? Nos vemos pues el viernes, muchachones. Hasta el viernes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Nos vemos, doctor. Buen día. Hasta el viernes, doctor.